El portazo retumba en el hueco de la escalera, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No me mira a los ojos. Tienes una hora. Lárgate. La madera cruje bajo mis pies, fría a través de los calcetines. Me giro, pero la puerta ya está cerrada. Un golpe seco. Y yo, fuera. El olor a pintura fresca y serrín todavía se me mete en la garganta cuando recuerdo la primera vez que entré en esta casa. No era más que un cascarón de ladrillo y esperanzas, con cables pelados saliendo de las paredes como venas abiertas. Era el sueño de mi hijo, Pablo, su proyecto y el mío, por defecto, porque cuando tu único hijo te pone esos ojos de niño pidiendo un castillo de arena, tú cavas en la arena hasta que te sangran las uñas. Fue hace 3 años. Recuerdo la llamada, su voz, vibrante, un hilo de emoción que no disimulaba la ansiedad de fondo. Mamá, hemos encontrado una. Es un poco antigua, necesita trabajo, pero es nuestra. Nuestra, incluía a Elena. Siempre a Elena. La conoció en un máster de algo que sonaba a moderno y a caro. Gestión de algo. Ella, con sus trajes de chaqueta que le sentaban como un guante y un vocabulario que cortaba más que un cuchillo. Desde el principio supe que yo era un libro abierto y pasado de moda frente a su tablet reluciente. Pero Pablo la amaba, o amaba la idea de la mujer que podía llegar a ser a su lado. A veces es difícil distinguir la diferencia. Cuando me enseñaron la casa por primera vez, Elena sostenía los planos con una mano, señalando con la otra. Esta pared, abajo, abrimos el salón comedor, una isla en la cocina, por supuesto, y el baño principal lo ampliamos. Pablo asentía, sus ojos siguiendo el dedo de ella como si estuviera trazando el mapa del tesoro. Yo me quedé quieta, sintiendo el frío del cemento sin pulir bajo mis zapatos. Miré las ventanas, pequeñas, empañadas de polvo. Me imaginé limpiándolas. Me imaginé la luz de la mañana entrando a raudales. Es un proyecto muy grande, dije, suavemente. ¿Y el presupuesto? El silencio fue breve, pero denso. Ahí es donde entras tú, mamá. Pablo se acercó poniéndome una mano en el hombro. Su sonrisa era la misma de cuando tenía 7 años y quería una bicicleta nueva. La entrada es considerable, pero con tu ayuda lo conseguimos. Será una inversión, tu dinero aquí seguro. Elena no dijo nada, solo observaba, sus ojos claros calculando ángulos, rendimientos y quizás mi propia utilidad. No lo dudé. ¿Cómo iba a hacerlo? Era mi hijo, era su futuro. Vendí una pequeña parcela que me había dejado mi marido, Antonio, Dios lo tenga en su gloria. Un terreno seco donde él soñaba con plantar olivos algún día. El dinero, 65.000 euros. Pasó de mi cuenta a la de ellos en un par de transacciones silenciosas. No hubo fiesta, no hubo agradecimiento efusivo. Solo un abrazo de Pablo, un poco tenso, y un «gracias, mamá», que sonó a saldo pagado. Los meses de obra fueron un infierno de ruido y decisiones. Yo iba todos los días. Llevaba comida a los albañiles. Me sentaba en un taburete de obra y observaba cómo los muros crecían. Aprendí los nombres de los fontaneros, de los electricistas. A veces Pablo venía después del trabajo. Se ponía el casco y ayudaba a cargar ladrillos, sudando la camiseta. Esos eran mis momentos favoritos. Lo veía feliz, realizado, manchándose las manos con la tierra de su propio hogar. Elena aparecía de vez en cuando, siempre de paso, siempre con prisa. Revisaba los avances con mirada crítica. Este azulejo no es el tono que elegimos, Pablo. Oh, la tarima aquí hace un ruido. Hay que arreglarlo. Una tarde, llegó con una caja de bombillas LED de diseño. Las enroscó ella misma en los apliques del techo, que todavía no tenía yeso. Cuando encendió el interruptor, la luz fue blanca, cruda, iluminando cada grieta y cada imperfección de la obra.
Nos quedamos los tres bajo ese resplandor glacial. Ella, satisfecha. Pablo, incómodo. Yo, sintiendo un escalofrío que no era por el frío. «Queda muy moderno, cariño», dijo Pablo. Elena sonrió. «Claro, es la luz que se lleva. Esa luz nunca me gustó. Todo lo bañaba de un color antinatural, como el de un hospital. El día que firmaron la escritura, me invitaron a celebrarlo en un restaurante. Elena pidió una botella de vino caro. Brindó. Por nuestro hogar. Los tres chocamos las copas. El cristal sonó fino, delicado. Yo bebí mi vino, amargo en la boca, mirando cómo mi hijo le cogía la mano a su mujer sobre el mantel blanco. Nuestra casa, su hogar. Las palabras empezaban a saber a distinto. Poco después, me mudé. No fue una petición directa. Fue Pablo, una noche de domingo, hablando con la mirada perdida en la ventana de mi antiguo piso. «Echo de menos tenerte cerca, mamá. Y con la casa tan grande, esa habitación en la planta de arriba tiene mucha luz. Sería perfecta para ti». Elena, que lavaba los platos de la cena, no se volvió. Solo dijo, sobre el ruido del agua: «Eso supondría un ajuste en los gastos, Pablo. La hipoteca no es pequeña». «Mamá puede ayudar con los gastos», respondió él rápido, casi con alivio. «Sería una ayuda para todos, así que lo hice. Dejé mi alquiler de toda la vida, un tercero sin ascensor pero lleno de recuerdos de Antonio, y me instalé en esa habitación de la planta de arriba, la que tenía mucha luz. Al principio fue como el sueño, desayunar con mi hijo, cuidar de las plantas del pequeño jardín, sentirme útil. Pero pronto la dinámica empezó a torcerse. Elena trabajaba desde casa 2 días a la semana. Su territorio era el salón estudio de la planta baja, un espacio abierto, minimalista, donde una taza de café fuera de sitio era un delito estético. Yo era una mancha en su cuadro. Mi jarrón de flores silvestres del jardín apestaba el ambiente. Mi radio encendida en la cocina con la cadena musical era una distracción insoportable. Empecé a sentirme como un mueble antiguo y desentonado en una casa de diseño. Caminaba de puntillas. Respiraba hondo antes de bajar a por un vaso de agua. Una noche oí una discusión, voces bajas, contenidas, que subían desde el salón. Me asomé al descansillo de la escalera. «No es su casa, Pablo, es la nuestra, y yo necesito mi espacio. Es mi madre, Elena. Solo ayuda». «Ayuda con una factura de la luz que ha subido 40 euros este mes. No es suficiente». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. Bajé las escaleras, con el corazón latiéndome en la garganta. Los encontré sentados en el sofá, separados por un espacio que parecía un abismo. «¿Todo bien?», pregunté, intentando que mi voz no sonara temblorosa. Elena me miró, una mirada fría, plana, como la luz de sus bombillas. «Sí, Clara, todo está en su sitio». Esa frase, todo está en su sitio, me persiguió hasta mi habitación. Me acosté y miré el rectángulo pálido que la luna pintaba en el techo. Y por primera vez supe, con una certeza que me heló la sangre, que yo no estaba en el mío. La tensión se fue instalando como una capa fina de polvo sobre cada superficie. Aprendí a leer el humor de la casa por el sonido de la puerta principal. Si entraba con un portazo seco, era Elena, y lo mejor era refugiarme en mi habitación. Si era un cerrar suave, casi tímido, era Pablo, y a veces bajaba a prepararle un té, buscando en sus ojos un atisbo de la complicidad que antes teníamos. Una tarde de martes, todo cambió. Había ido al supermercado y, con el dinero que me sobraba de la pensión, compré una maceta con un geranio rojo, vibrante. Lo coloqué en el alféizar de la ventana de la cocina, donde daba el sol de la tarde. Le di la vuelta a las hojas. Regué la tierra con cuidado. Era un toque de vida.
de calor, en aquella cocina de acero y superficies lisas. Elena llegó antes de lo habitual. La oí dejar el bolso en la mesa del recibidor, con su golpe característico. Sus pasos, rápidos y decididos, se detuvieron en el umbral de la cocina. Yo estaba fregando un vaso, con la espalda a ella, pero sentí su mirada clavada en mi nuca. ¿Qué es eso? Me sequé las manos en el delantal y me volví. Es un geranio. Le da un poco de color, ¿no crees? Ella no se acercó. Se quedó allí, erguida, con los brazos cruzados, su silueta recortada contra la luz blanca del pasillo. Clara, hemos hablado de esto. Este es un espacio común. Las decisiones estéticas las tomamos Pablo y yo. Es solo una planta, dije, y mi voz sonó débil, casi suplicante. No ocupa lugar. Ocupa espacio visual. Su tono era plano, didáctico, como si le explicara algo a un niño. Rompe la armonía cromática. Además, atrae insectos. Pero no. Esa palabra corta y afilada cortó el aire como un cuchillo. Guárdala en tu habitación o tírala. En ese momento la puerta de la calle se abrió. Pablo entró, colgando la chaqueta. Huele bien. ¿Qué hay para cenar? Su sonrisa se desvaneció al captar la estática hostilidad de la escena. ¿Pasa algo? Elena fue la primera en hablar, girándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nada, cariño. Solo estaba diciéndole a tu madre que la cocina no es el mejor sitio para sus macetas, el desorden. Pablo me miró a mí, luego a la planta, luego a Elena. Vi el conflicto en su rostro, la lucha interna entre la paz en su hogar y la lealtad hacia mí. La paz ganó, como siempre. Mamá, es solo una maceta, dijo, con un suspiro cansado. Hazle caso a Elena, ¿vale? Ella tiene mejor gusto para estas cosas. Claro, murmuré. La palabra me sabió a ceniza. Cogí el geranio cuyas flores rojas ahora me parecían ridículamente alegres y subí las escaleras. Sentí sus miradas en mi espalda. En mi habitación coloqué la maceta en mi mesilla de noche. Era mi territorio, el único. Esa noche Pablo subió a verme. Llamó a la puerta con los nudillos, un golpe suave y reconocible. Pasa. Entró. Se veía agotado. Se sentó en el borde de mi cama, mirando el geranio. Mamá, no es personal. Es que Elena es muy suya con el tema de la casa. Tiene una idea muy clara de cómo quiere las cosas. Ya veo. No pude evitar que se me quebrara la voz. Pablo, esta no es la vida que imaginé cuando te ayudé a comprar esta casa, cuando vendí el terreno de tu padre. Se frotó la cara con las manos. Lo sé, y te lo agradezco de verdad, pero esto es nuestra casa ahora, la de Elena y mía. Tienes que entenderlo. ¿Y yo qué soy? ¿Un inquilino que paga con silencio? Eres mi madre, dijo, con un arranque de frustración. Pero no puedes pretender que todo siga igual. Las cosas cambian. Sí, cambiaban. Y yo estaba perdiendo en todos los frentes. Esa fue la primera vez que la palabra papeles cruzó por mi mente como un relámpago siniestro. Los papeles de la compra, la cesión de mi dinero. ¿Dónde estaba mi nombre en todo aquello? Solo había sido un traspaso, un flujo de dinero de mi cuenta a la suya, nada más. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban, me quedé en casa. Una ansiedad nueva, urgente, me recorría las venas. Bajé a la planta de abajo, al estudio de Elena. Su escritorio era una pieza de diseño, de líneas puras y sin cajones visibles, pero yo la había visto abrirlo. Sabía que había un mecanismo oculto, un botón debajo del borde superior. Lo pulsé. Un cajón delgado y largo se deslizó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, como un pájaro atrapado. Allí estaban, carpetas de colores, la de la hipoteca, la de los seguros, y una azul celeste, con una etiqueta impresa: casa, compra y escritura.
Con manos que apenas sentía, la abrí. Olía a papel nuevo y a tinta de impresora. Encontré la copia de la escritura. Mis ojos escanearon las páginas, buscando mi nombre. No aparecía, solo Pablo y Elena, propietarios a partes iguales. Luego, mis ojos se posaron en otro documento, un contrato privado, mecanografiado. Lo hojeé. Era un acuerdo de donación, una hoja, firmada por mí. Donaba la cantidad de 65.000 euros a mi hijo, Pablo Martínez Soler, a fondo perdido y sin contraprestación alguna, para la adquisición de su vivienda habitual. No recordaba haber firmado eso. Recordaba firmar papeles del banco para la transferencia. Muchos papeles. Pablo me los dio un día. Dijo que eran trámites para asegurar el dinero, para que estuviera todo legal. Yo confié. Firmé donde me dijo que firmara, sin leer, porque era mi hijo. Y ahora allí estaba, mi firma, torpe, en tinta azul, convirtiendo mi sacrificio en un regalo, borrándome de la ecuación. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Me apoyé en el frío cristal de la ventana. Los 65.000 euros, el terreno de Antonio, mi seguridad, mi vejez, todo, reducido a una línea, en un contrato que no entendí. Un regalo, no una inversión, no un derecho, un regalo. Cerré la carpeta con cuidado, volví a colocarla en su sitio, cerré el cajón, subí a mi habitación y me senté en la cama, mirando la pared. No lloré. La rabia era demasiado grande, un bloque de hielo en el pecho que no permitía el paso de las lágrimas. Me habían despojado. Y lo peor no era el dinero, era la meticulosa, silenciosa traición, la planificación. Mi hijo había sido cómplice, mi propio hijo. Esa noche, durante la cena, los observé. Pablo reía por algo que Elena había contado del trabajo. Ella le sonreía, una sonrisa triunfante, segura de su dominio. Yo clavé el tenedor en la ensalada y sonreí también. Una sonrisa pequeña y fría que no significaba nada. Pablo, dije, cuando hubo un momento de silencio, ¿te acuerdas del día que firmamos los papeles del banco para la casa? Él se quedó con el vaso a medio camino de la boca. Una sombra rápida, de alarma, cruzó su rostro. Sí, más o menos. ¿Por qué? Oh, nada. Tomé un sorbo de agua. Solo que estaba pensando hoy en lo importante que es leer bien lo que se firma. Uno nunca sabe lo que puede encontrar escrito. El cuchillo de Elena golpeó el plato con un tintineo seco. Pablo tosió. Sí, dijo él, mirando su comida. Es verdad. Ella me miró fijamente. Por primera vez vi algo más que desdén en sus ojos. Vi un destello de reconocimiento, un entendimiento de que la abuelita sumisa, la intrusa a la que podían arrinconar, quizás no era tan sumisa después de todo. La partida, me di cuenta en ese instante, no había terminado, solo que yo acababa de descubrir con qué cartas jugaban. El silencio que siguió a mi comentario sobre los papeles fue más elocuente que cualquier discusión. Pablo se dedicó a empujar las lentejas por su plato con el tenedor, concentrado en un esfuerzo súbito por alinearlas. Elena, en cambio, no apartaba su mirada de mí. Era una mirada de reevaluación, fría, como un escáner. No había enfado, solo una alerta renovada. Había subestimado a la oveja vieja y ahora descubría que tenía dientes. Tienes razón, Clara, dijo al fin, con una voz suave que no concordaba con la dureza de sus ojos. La letra pequeña siempre es traicionera. Por suerte, Pablo y yo nos aseguramos de que todo estuviera perfectamente claro, desde el principio. Pablo asintió, demasiado rápido. Claro, todo en orden. Terminamos la cena en un mutismo cargado. Subí a mi habitación con el latido de la sangre, aún resonándome en los oídos. Ya no era solo dolor, era estrategia. Me senté en la butaca junto a la ventana, la que daba a la calle.
y observé las farolas encenderse una a una. Mi reflejo, pálido y desdibujado, me devolvía la mirada desde el cristal. ¿Quién era esa mujer de rostro cansado y ojos ardientes? Necesitaba un abogado, pero no podía permitírmelo. Mi pensión era modesta y lo que quedaba de la venta del terreno, lo que no había ido a parar a esta casa, era mi colchón, mi único seguro. No podía gastarlo en pleitos contra mi propio hijo. La ironía era un veneno que me corroía por dentro. Días después, inventé una excusa para visitar a mi antigua vecina, Carmen. Vivía en el mismo barrio de siempre, en su piso lleno de fotos y plantas, que siempre olía a guiso y a tierra húmeda. Al verme me abrazó con fuerza. Clarita, ¿cuánto tiempo? Se te ve delgada. Nos sentamos en su cocina, con sendas tazas de manzanilla. Le conté a medias tintas que no me adaptaba bien a la casa de Pablo, que había tensiones. Esa no era, dijo Carmen con un suspiro de quien lo sabe todo sin necesidad de detalles. Se le ve el orgullo en la manera de caminar. ¿Y Pablo? Pablo es Pablo. No pude disimular la amargura. Carmen me cogió la mano. Sus dedos, rugosos y cálidos, me transmitieron una fortaleza que había olvidado. Tú siempre fuiste una luchadora, Clara. Recuerdo cuando te quedaste viuda con el niño pequeño. Sacaste adelante la peluquería tú sola. No dejes que te apaguen ahora. Al salir de su casa, con el aroma a manzanilla aún impregnado en la ropa, sentí que el bloque de hielo en mi pecho se resquebrajaba un poco. Tenía razón. Yo había criado a un hijo, mantenido un negocio, sobrevivido a la soledad. No me rendiría. La oportunidad de actuar me llegó de la manera más inesperada. Una mañana Pablo mencionó, con un deje de preocupación en la voz, que tenían que renegociar la hipoteca. Los tipos de interés subían y la cuota se les estaba escapando de las manos. Es un lío de papeleo, se quejó, pasándose una mano por el pelo. Y el gestor que nos ayudó la primera vez se ha jubilado. Elena frunció el ceño. Necesitamos a alguien bueno, alguien de fiar. No podemos arriesgarnos. Me quedé quieta, fregando el mismo plato por segunda vez bajo el chorro de agua caliente. El vapor empañaba el cristal de la ventana. Yo conocía a uno, dije, sin volverme. El que llevaba los temas de Antonio. Era muy meticuloso, muy honesto. Se hizo un silencio detrás de mí. ¿Sigue en activo?, preguntó Pablo con un hilo de esperanza. Creo que sí. Tiene la oficina en el centro. Don Roberto Márquez. Me sequé las manos y me giré. Los miré a los dos. Elena me observaba, recelosa. Si queréis, puedo pasar a pedirle su tarjeta, por lo menos para asesoraros. Fue una jugada arriesgada, pero la desesperación económica es un aliado poderoso. Pablo miró a Elena, suplicante. Ella sopesó la opción. Un gestor viejo, de la confianza de la suegra, probablemente barato, asintió, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Vale, mamá, si no te importa. Al día siguiente me presenté en la pequeña oficina de don Roberto. Olía a papel viejo y a madera pulida, igual que 20 años atrás. Él, más encorvado, con el pelo completamente blanco, me reconoció al instante. Clara Martínez. Dios mío, qué alegría. Su apretón de manos era firme, seco. ¿En qué puedo ayudarte? No me senté. Me apoyé en el borde de su pesado escritorio y con la voz baja pero clara le solté la historia. No toda, solo la necesaria. La inversión en la casa de mi hijo. La firma de unos papeles que no entendí. Mi nombre ausente. Mi situación actual. La palabra donación cayó entre nosotros como una losa. Don Roberto se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo con infinita calma. Sus ojos pequeños y astutos me estudiaron. Necesito verlo, Clara. Una copia de ese contrato. Puedo intentar conseguirla, susurré.
Él asintió. Hágalo, y dígales que vengan a verme, por lo de la hipoteca. Una sonrisa leve, casi imperceptible, le recorrió los labios. Les daremos un buen consejo, se lo aseguro. Salí de allí con una mezcla de terror y de triunfo. Había movido la primera ficha y tenía un aliado que conocía el peso de las palabras en un documento notarial. Conseguir una copia del contrato fue más fácil de lo que pensé. Aproveché que Elena y Pablo tenían una cena de trabajo y yo me quedaba a cargo de la casa. Bajé al estudio, abrí el cajón secreto y con el corazón latiéndome en la garganta, saqué la carpeta azul. En lugar de arrancar una página, una idea mejor cruzó por mi mente. Saqué mi teléfono móvil, el sencillo que solo usaba para llamar, y fotografié cada página relevante. La escritura, el contrato de donación, cualquier papel que tuviera mi firma o mencionara el dinero. El flash se activó, iluminando brevemente la estancia oscura como un relámpago de delación. Guardé el teléfono en el bolsillo, devolví la carpeta a su sitio y cerré el cajón. La evidencia estaba ahora conmigo, digital, intangible, pero real. Pablo y Elena acudieron a la cita con don Roberto. Yo me quedé en casa, paseando por la habitación, incapaz de estarme quieta. Cuando volvieron, Pablo parecía aliviado. El hombre es un hacha, mamá. Dice que puede conseguirnos una mejora de condiciones con otro banco. Parece que todo va a salir bien. Elena no dijo nada. Se fue directa a su estudio y cerró la puerta. Una hora después, salió. Su rostro era una máscara impasible, pero había un brillo de irritación contenida en sus ojos. Don Roberto, con su astucia de viejo zorro, debía de haber hecho alguna pregunta incómoda, alguna referencia sutil a contingencias familiares o a conveniencia de regularizar aportaciones previas. La paz era un espejismo que se rompió una semana más tarde. Estaba en el jardín quitando algunas malas hierbas de un macizo de lavanda cuando Elena salió. Llevaba unos vaqueros y una camiseta, un atuendo informal que en ella siempre parecía un disfraz. Se acercó y se quedó de pie a mi lado, observando mis manos ennegrecidas de tierra. Clara, tenemos que hablar. Me levanté, limpiándome los dedos en el delantal. Pablo y yo hemos estado pensando, continuó, mirando la lavanda, no a mí. Con la renegociación de la hipoteca y los nuevos gastos que vienen, necesitamos optimizar el espacio. Tu habitación. La hemos pensado convertir en un despacho para mí. Podría trabajar mejor allí. El aire se me escapó de los pulmones. Ahí estaba, la jugada final. ¿Y yo? Ella se encogió de hombros. Puedes buscar un pequeño apartamento. Te ayudaremos con la fianza. Será mejor para todos. Más independencia. Más independencia. Eso era lo que llamaban a echarme de mi casa. A la casa que había ayudado a pagar. A la casa de la que mi nombre no constaba en ningún papel, excepto en uno, el de la donación. La miré directamente a los ojos. Ya no había lugar para la cortesía. Esta es mi casa, Elena. Ella sonrió, una mueca fría y segura. Legalmente, Clara, esta es mi casa. Y la de Pablo. Tú eres un invitado cuya estancia hemos decidido terminar. La palabra invitado resonó en el aire quieto de la tarde. Yo, que había puesto cada ladrillo con mi esperanza, que había limpiado el polvo, que había regado el jardín, era solo una invitada, y me estaban pidiendo educadamente que me fuera. Pero ya no era la mujer asustada de la cena del geranio. Ahora tenía un plan, y tenía a don Roberto. De acuerdo, dije, con una calma que la sorprendió. Su sonrisa se desvaneció 1 milímetro. Entiendo. ¿Cuándo necesitan la habitación? Para final de mes. Su voz recuperó la firmeza al creer que cedía.
Te daremos un mes para que busques algo. Asentí. Perfecto. Di media vuelta y entré en la casa dejándola sola en el jardín. Subí las escaleras, entré en mi habitación y cerré la puerta. No me senté en la cama a llorar. Me acerqué a la mesilla, abrí el cajón y saqué el teléfono. Desbloqueé la pantalla y abrí la galería de fotos. Ahí estaban, las imágenes, un poco borrosas, de los documentos que me desterraban y al mismo tiempo me daban la llave para quedarme. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de contención. Cada cena, cada cruce en el pasillo era una partida de ajedrez muda. Pablo evitaba mi mirada, sumergido en una vergüenza que se manifestaba en pequeños servicios. Llenarme el vaso de agua antes de que yo lo pidiera, ofrecerse a sacar la basura. Era su manera de pedir perdón sin tener que pronunciar las palabras, de compensar la traición con minucias. Yo aceptaba sus gestos en silencio, sin sonreír, sin rechazarlos. Era mi hijo y en el fondo un rehén más en esta guerra que su mujer había declarado. Elena, por su parte, se volvió casi amable. Una amabilidad fría, funcional, como la de un agente inmobiliario que quiere cerrar una venta complicada. Me dejaba folletos de apartamentos estudiantiles en la encimera de la cocina, círculos de fluorescente alrededor de los precios más bajos. Mira, Clara, este tiene una terraza pequeñita, decía, como si me estuviera haciendo un favor. Yo cogía los folletos, los doblaba con cuidado y los guardaba en el bolsillo del delantal. Luego, en mi habitación, los dejaba caer en la papelera, junto al geranio que seguía floreciendo, testarudo, en su maceta. No estaba buscando un apartamento, estaba esperando. La cita con don Roberto, esta vez a solas, fue a media tarde. Su oficina estaba en silencio, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared con números romanos. Le pasé mi teléfono. Él se puso unas gafas de media luna y deslizó el dedo por la pantalla, ampliando los documentos con un gesto experto que desmentía su edad. Su rostro era una piedra tallada. El contrato de donación, murmuró sin levantar la vista. Es válido, lo firmaste, pero la cantidad, 65.000 euros, es significativa para tu patrimonio. Era casi todo lo que tenía, dije, la voz ronca. Él asintió lentamente. Luego posó el teléfono sobre el escritorio y se reclinó en su sillón de cuero, que crujió. Clara, el Código Civil es claro. Una donación puede revocarse por causa de ingratitud. Hizo una pausa, dejando que la palabra, pesada y judicial, se instalara en la habitación. La ingratitud se configura, entre otros supuestos, cuando el donatario, en este caso tu hijo, comete un delito grave contra la persona o el patrimonio del donante, o... Aquí, sus ojos me atravesaron. Cuando le niega los alimentos. Yo no le pido alimentos, objeté. Los alimentos no son solo comida, Clara. Se inclinó hacia adelante juntando las yemas de los dedos. En derecho, el concepto es mucho más amplio. Incluye todo lo necesario para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica. Tú, con tu aportación, aseguraste tu derecho a esos alimentos, a ese sustento y habitación en esa casa. Es un derecho tácito, moral, y en este caso, basado en una contraprestación implícita. Si ellos te echan, te están negando el sustento que, de facto, compraste. Es, legalmente, un acto de ingratitud manifiesta. El aire me quemaba los pulmones. Era la primera vez que alguien ponía palabras legales y duras, a la injusticia que estaba viviendo. ¿Puedo recuperar el dinero? Don Roberto exhaló lentamente. Es una vía compleja, larga y costosa. Un juicio podría durar años, y aunque ganaras, el desgaste emocional. No terminó la frase. No hacía falta. Entonces, ¿no hay nada que hacer? La pregunta sonó a derrota.
Yo no he dicho eso. Una sombra de una sonrisa jugueteó en sus labios. La ley es una herramienta. A veces la mejor manera de usarla no es golpeando con ella, sino mostrándola, para que el otro vea el filo. Se levantó y fue a un estante repleto de códigos comentados. Sacó uno, grueso, de lomo verde. Lo hojeó hasta encontrar la página que buscaba. La revocación por ingratitud, el artículo 648. Señaló un párrafo con su dedo huesudo. No es necesario llegar a un juicio para invocarlo. A veces basta con una citación fehaciente, una carta de un abogado. Me miró. ¿Quieres que les escriba una carta, Clara? La habitación pareció girar. Una carta, no una demanda, un aviso, un recordatorio de que la abuelita sumisa conocía el artículo 648, que estaba dispuesta a usarlo. ¿Qué pasaría?, pregunté, casi en un susurro. Probablemente el pánico. Don Roberto cerró el libro con un golpe sordo. Si les exiges la revocación de la donación, les estás pidiendo básicamente que te devuelvan 65.000 euros de inmediato. Dinero que no tienen. Con la nueva hipoteca están hasta el cuello. Forzar la venta de la casa para pagarte sería su ruina financiera. Les estás mostrando el abismo. Pero es mi hijo. La frase salió sola, cargada de una lealtad instintiva y estúpida que me enfureció a mí misma. Tu hijo, repitió don Roberto, suavemente, fue quien te presentó esos papeles para firmar. Tu hijo es quien te está pidiendo que te vayas de la casa que ayudaste a pagar. La paternidad no otorga un cheque en blanco para la deslealtad, Clara. Tenía razón. Lo sabía en cada célula de mi cuerpo, cansada y dolida. Asentí. Hágalo. Escriba la carta. Al salir de su despacho, el mundo exterior me pareció más nítido, los colores más saturados. No era felicidad, era determinación, una frialdad lúcida que había extraído del pozo de mi dolor. Iba a mostrarles el filo de la ley, y luego vería. La carta llegó 2 días después, en un sobre grande de color marfil, con el membrete de don Roberto. Pablo la recogió del buzón. Lo vi a través de la ventana de la cocina. Rompió el sobre con un dedo, impaciente. Sus ojos recorrieron la primera línea, y luego su rostro se descompuso, palideció. Su mano, la que sostenía la carta, empezó a temblar levemente. —¿Elena? —llamó con una voz que no era la suya. —Rota. Elena bajó corriendo las escaleras. Él le alargó la hoja. Ella la arrancó de sus manos. La leyó. Su expresión no fue de miedo, sino de una furia glacial. Levantó la mirada y me buscó. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. No hubo sorpresa en los suyos, solo un reconocimiento final, de adversaria a adversaria. Lo había sabido, y yo también. Pablo salió al jardín tambaleante. La carta colgaba de su mano como un trapo sucio. —Mamá —tartamudeó—, ¿qué es esto? Me sequé las manos en el delantal, con el mismo movimiento calmado de siempre. Es una carta, hijo. Creo que lo explica bastante bien. Es una amenaza, gritó él, su voz quebrada por la incredulidad. Nos vas a demandar, a nosotros. La carta no habla de demandar, dije, con una tranquilidad que me parecía ajena. Habla de revocar una donación que yo no sabía que estaba haciendo, que firmé pensando que era otra cosa. Él se llevó la mano a la cabeza, como si le fuera a estallar. Eso era el dinero para la casa. Nos lo diste. Se lo di a ti, Pablo, para tu casa, para nuestra casa, no para que tu mujer me echara de ella como a una criada despedida. En ese momento, Elena salió a la terraza. Su rostro era una máscara de furia contenida. Esto es ridículo, escupió, blandiendo la carta. Es extorsión. No tienes ni un papel que te ampare.
Tengo mi firma en ese contrato de donación, repliqué sin levantar la voz, y el artículo 648 del Código Civil. Don Roberto lo explica muy bien. Léelo. Pablo miró a su mujer, luego a mí. Era un hombre partido en dos. Veía su mundo, el mundo que había construido con Elena resquebrajándose, y veía a su madre, de pie, inmutable, con un arma que él mismo le había entregado. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó derrotado. Esa fue la pregunta, la que llevaba semanas esperando. No quería su dinero, no quería su casa, quería lo que ya no podían darme, mi lugar, mi dignidad. Pero como eso era imposible, me conformaría con lo segundo. «Quiero lo que es mío», dije, y acto seguido solté la bomba que don Roberto y yo habíamos preparado cuidadosamente. «No voy a revocar la donación, no os voy a demandar». El alivio en el rostro de Pablo fue instantáneo y patético. Elena seguía desconfiada. «¿Entonces qué?», preguntó ella con suspicacia. «Entonces me quedo». La frase cayó en el jardín como una piedra. Aquí, en mi habitación, no como una invitada, no como la abuela a la que se tolera, sino como la persona que tiene un derecho moral y legal sobre este techo, un derecho que vosotros dos habéis intentado vulnerar. Y si volvéis a intentarlo, la próxima carta no será una citación, será una demanda. Y no pediré la revocación, pediré la liquidación de la propiedad para cobrar mi deuda. Forzaré la venta de la casa. El silencio fue absoluto. Se podía oír el zumbido de un abejorro en la lavanda. Pablo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena me miraba fijamente, y por primera vez vi algo parecido al respeto en sus ojos, el respeto que se profiere a un enemigo que ha demostrado ser digno. No había ganado. No se gana en una guerra familiar. Pero había conseguido un armisticio en mis términos. Había clavado mi bandera en el suelo del que pretendían desalojarme, y lo había hecho no con lágrimas ni súplicas, sino con la fría, implacable y silenciosa inteligencia de los papeles. Di media vuelta y entré en la casa, dejándolos a los dos en el jardín, paralizados ante el abismo que yo misma había abierto a sus pies. La victoria, si es que podía llamarse así, sabía a hiel. No hubo abrazos de reconciliación, ni cenas familiares para celebrar la nueva comprensión. Lo que se instaló en la casa fue una paz armada, fría e incómoda, como una manta mojada. Los días se sucedían en un ritual de silencios calculados y miradas que esquivaban el encuentro. Pablo se convirtió en un fantasma. Llegaba a casa más tarde, se encerraba en el salón frente al televisor o se refugiaba en el garaje, jugueteando con herramientas que no necesitaba. Cuando nuestras miradas se cruzaban, era él quien apartaba los ojos primero. La vergüenza lo había corroído y en su lugar solo quedaba una incomodidad perpetua. Ya no me ofrecía un vaso de agua. Era como si, al despojarme de mi rol de madre sumisa, él hubiera perdido el de hijo protector. Ahora éramos dos desconocidos, unidos por un contrato roto y una amenaza legal. Elena, por el contrario, endureció su fachada. Su amabilidad funcional desapareció, reemplazada por una indiferencia perfecta. Ya no dejaba folletos de apartamentos. Ya no hacía comentarios sobre mis macetas. Simplemente actuaba como si yo no existiera. Era una táctica más sofisticada, más hiriente. La negación de mi presencia era su último reducto de poder. Bajaba a la cocina, preparaba su café en la cafetera de cápsulas de diseño y subía a su estudio sin una palabra, sin una mirada. El sonido de la puerta de su despacho cerrándose era el punto final de cualquier posibilidad de comunicación. Yo, por mi parte, me aferré a mi territorio con la tenacidad de una lapa. Mi habitación, el baño de invitados que usaba y un rincón de la cocina se convirtieron en mi feudo,
Bajaba a prepararme la cena a horas intempestivas, cuando ellos ya habían comido o no estaban. Comía en mi cuarto con el plato en la mesilla, mirando por la ventana. El geranio, mi testigo mudo, florecía con una obstinación que me daba fuerzas. Pero la soledad era un peso físico. A veces, por las tardes, me sentaba en la butaca y dejaba que el silencio me envolviera hasta ahogarme. Echaba de menos la risa de Pablo, su forma de entrar en casa canturreando. Echaba de menos, Dios me perdone, incluso los pequeños roces, las discusiones tontas sobre la temperatura de la calefacción. Esto era peor. Esto era el vacío. Una noche de lluvia. Oí pasos en el descansillo. Eran las 11. Pensé que sería Pablo yendo al baño, pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Unos segundos de silencio. Luego, un golpe suave, casi inaudible. ¿Mamá? Era Pablo. Su voz era un hilo, cargada de una tensión que me hizo incorporarme de la butaca. Abre, por favor. Me levanté con el corazón acelerado. ¿Qué quería? ¿Una confrontación? ¿Una última súplica para que me fuera? Abrí la puerta solo lo suficiente para verlo. Estaba allí, en pijama, con el pelo revuelto. Olía a sudor y a insomnio. No me miraba a los ojos, sino a un punto de mi hombro. ¿Pasa algo?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Él tragó saliva. No puedo dormir. Hizo una pausa buscando las palabras. Esta situación es insoportable. No dije nada. Lo dejé tambalearse en su incomodidad. Elena, comenzó, y se detuvo. Elena no me habla. O me habla solo para lo necesario. Lleva semanas así, desde la carta. La carta fue una consecuencia, Pablo, no la causa. Lo sé, estalló en un susurro ronco, forzado para no despertar a su mujer. Lo sé, mamá, pero ¿qué quieres que haga? Estoy atrapado. Ahí estaba. La confesión, no de culpa, sino de impotencia. No era mi perdón lo que buscaba, era una salida a su propio laberinto. Tú elegiste, hijo. Las palabras me salieron secas como piedras. Elegiste presentarme esos papeles. Elegiste su lado cuando me pediste que me fuera. Ahora vives con las consecuencias. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Por un instante vi al niño que se había caído de la bicicleta y corría hacia mí, con las rodillas ensangrentadas, pero ese niño había crecido y había aprendido a hacer sangrar a los demás. ¿Y no hay vuelta atrás? Su voz era casi infantil. Miré más allá de su hombro, al pasillo oscuro que conducía a la habitación donde dormía su mujer, a la vida que había construido sobre mi espalda. El pasado no se borra, Pablo, solo se entierra, y a veces los muertos no descansan en paz. Se quedó mirándome, y por primera vez en mucho tiempo sostuvo mi mirada. Vi el miedo en sus ojos, el miedo a perderla a ella, a perder la casa, a perder el frágil castillo de naipes de su vida adulta. Y vi, con una punzada de un dolor antiguo, que no había miedo a perderme a mí. Yo ya estaba perdida para él. Lo siento, murmuró, y esta vez sonó un poco más verdadero. No suficiente, pero un poco. No respondí. Seguí sosteniendo la puerta, esperando. Él comprendió que no había más que decir. Asintió una vez y se dio la vuelta. Sus pasos se alejaron por el pasillo, más lentos, más pesados que cuando había llegado. Los oí bajar las escaleras, probablemente hacia el salón, a pasar otra noche en vela frente al resplandor azul de la televisión. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo la madera fría a través de la bata. No había lágrimas, solo una tristeza profunda, oceánica. Aquel casi intento de reconciliación había fracasado porque no había base sobre la que construirla. Solo los escombros de la confianza y los cimientos envenenados del dinero. A la mañana siguiente, todo volvía a ser igual. El silencio, la indiferencia de Elena,
la evasión de Pablo, pero algo había cambiado en mí. La visita de mi hijo había confirmado lo que ya sabía. No había vuelta atrás. Ya no luchaba por recuperar una relación. Luchaba por mantener mi posición en la trinchera, y para eso necesitaba algo más que una carta de un abogado. Necesitaba un plan a más largo plazo. Necesitaba asegurarme de que, si alguna vez volvían a intentar echarme, mi siguiente movimiento fuera el definitivo. La respuesta me la dio el buzón, una carta del banco, dirigida a Pablo y Elena. La hipoteca, la renegociación. Don Roberto estaba trabajando en ello, y una idea, lenta y tenaz, empezó a germinar en mi mente. No podía poner mi nombre en la casa, pero quizás, solo quizás, podía poner una losa tan pesada sobre ella que nadie pudiera moverme jamás. La lluvia golpeaba los cristales de mi ventana, dibujando carriles serpenteantes que distorsionaban la vista del jardín. La carta del banco, un sobre blanco e impersonal, seguía sobre la mesilla de centro, apoyada contra la base de la maceta del geranio. Era el hilo del que tirar. La renegociación de la hipoteca era su talón de Aquiles. La necesidad de dinero fresco para reducir la cuota mensual, un desespero que don Roberto, con su astucia, estaría exacerbando. No podía añadir mi nombre a la escritura. Eso requeriría su consentimiento, y era tan probable como que Elena me ofreciera una tarta. Pero había otras formas de vincularse a una propiedad, formas que no dependían de la buena voluntad, sino de la deuda. Una semana después, llamé a don Roberto desde el teléfono fijo de mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Don Roberto, soy Clara. Una pregunta. ¿Cómo va la renegociación de la hipoteca de mi hijo? Su voz sonó cautelosa al otro lado de la línea. Buenos días, Clara. Están teniendo dificultades. El otro banco exige una aportación de capital significativa para mejorar las condiciones. 20.000 euros. Dinero que, por lo que me han insinuado, no tienen. 20.000 euros. Mi corazón dio un vuelco. Era una cantidad, pero no era imposible. Era casi exactamente lo que me quedaba de la venta del terreno de Antonio. Mi colchón, mi seguro para una residencia, para una enfermedad, para lo imprevisto. ¿Y si alguien les prestara ese dinero? Pregunté, manteniendo la voz lo más neutral posible. El silencio al otro lado fue elocuente. Don Roberto lo entendió al instante. Si alguien se lo prestara, dijo, midiendo cada palabra, y se formalizara ante notario como un préstamo con garantía real, ese alguien podría inscribir una carga sobre la propiedad, un derecho de prenda. Mientras la deuda no se salde, la propiedad no puede venderse ni hipotecarse más sin el consentimiento del acreedor. O sea, quien presta el dinero tendría una llave muy poderosa, Clara. Sería el segundo acreedor por detrás del banco, pero en la práctica tendría el poder de paralizar cualquier transacción futura. Respiré hondo. El ruido de la lluvia afuera parecía amortiguar el latido furioso de mi sangre. ¿Podría usted redactar ese contrato? Claro, pero necesitaría su autorización, y la de ellos, por supuesto. Tienen que estar de acuerdo en aceptar el préstamo y en constituir la garantía. Colgué el teléfono y me quedé mirando la lluvia. Era una jugada desesperada. Apostar todo lo que me quedaba. Pero ¿qué me quedaba realmente sino esta habitación y esta rabia silenciosa? Mi vejez ya no era un futuro de tranquilidad, era una trinchera. Y en una trinchera uno usa todas las armas que tiene. La oportunidad se presentó sola. Esa misma noche, Pablo rompió el silencio durante la cena. Estábamos los tres en la cocina, comiendo en un mutismo que podía cortarse con cuchillo. Él dejó el tenedor con un golpe seco. El banco nos pide 20.000 euros. La declaración cayó en la mesa como un ladrillo. O no hay nueva hipoteca,
Elena no levantó la vista de su plato. Ya lo sé. He estado haciendo números. No podemos sacarlo de ningún sitio. Podemos pedir un préstamo personal, sugirió Pablo, con poca convicción. Con los tipos actuales sería una locura. Acabaríamos pagando el doble. Fue entonces cuando hablé. Mi voz sonó extrañamente calmada en la tensión de la habitación. Yo os los puedo prestar. El efecto fue instantáneo. Pablo se quedó con la boca vana abierta. Elena por fin alzó la mirada. Sus ojos, 2 puntos de hielo, se clavaron en mí. ¿Tú? Preguntó con un deje de incredulidad. Tengo algunos ahorros. No especifiqué cuántos. Los que quedaron de vender el terreno de vuestro padre. Podría prestároslos. Pablo parecía ver un salvavidas. Mamá, ¿en serio? Bajo condiciones, añadí, mirando a Elena. No es un regalo, es un préstamo, con un contrato y con una garantía. Elena esbozó una sonrisa fría. ¿Qué garantía podemos darte? Ya no tenemos nada. La casa, dije simplemente. El préstamo quedaría asegurado con una carga sobre la propiedad. Es lo normal. La sonrisa de Elena se desvaneció. Lo entendió perfectamente. No se trataba solo del dinero, se trataba del control. Si aceptaban, yo tendría un derecho inscrito en el registro de la propiedad, un derecho que gritaría, en letra legal, que esa casa también era mía, de otra manera, que no podían echarme sin pasar por mí. Es una locura, dijo ella, desviando la mirada. Es demasiado complicado. Más complicado que perder la casa, repliqué, suave como una daga. Por lo que decís, sin esa reducción de la cuota, no podréis afrontar los pagos a largo plazo. Pablo miraba de una a otra, un partido de tenis con su futuro como pelota. Elena, murmuró suplicante. No, cortó ella, no vamos a atarnos las manos de esa manera. Mis manos ya están atadas, Elena, dije, manteniendo la calma. Lo han estado desde el día que firmé esos papeles. Esto solo sería equilibrar la balanza. La discusión se alargó durante 3 días, 3 días de tensión insoportable. Pablo me suplicaba en privado, argumentando que era la única salida. Elena se resistía con uñas y dientes, pero la presión financiera era una losa demasiado pesada. Don Roberto, convenientemente, les había enviado una carta detallando las estrictas condiciones del nuevo banco, dejando claro que mi oferta era, si no la única, la menos dolorosa. Finalmente cedieron. La derrota en el rostro de Elena era tan palpable que casi podía saborearse, amarga y metálica. La victoria, sin embargo, no me supo a gloria, solo a un cansancio infinito. La firma fue en la notaría, la misma donde, años atrás, había firmado mi sentencia. Esta vez, el escenario era distinto. Don Roberto estaba presente, serio y profesional. El notario, un hombre joven con prisa, leyó el contrato en voz alta. Préstamo de 20.000 euros, intereses bajos, un plazo de amortización largo y la cláusula crucial, la constitución de una garantía real sobre la vivienda, inscrita en el registro de la propiedad. Firmé primero mi nombre, Clara Montes Vázquez, junto a las palabras acreedora. Luego firmó Pablo. Su mano tembló ligeramente. Por último, Elena apretó el bolígrafo con tanta fuerza que me pareció que la carcasa de plástico iba a quebrarse. Estampó su firma, un garabato enérgico y rabioso, y soltó el bolígrafo como si le hubiera quemado. Salimos de la notaría. La luz del sol me dio en la cara, cegadora. Pablo intentó decir algo, pero Elena lo agarró del brazo y lo arrastró hacia su coche, sin una mirada atrás. Yo me quedé en la acera, con una copia del contrato en la mano. El papel pesaba poco, pero la carga que representaba era inmensa. No había recuperado mi dinero original, había apostado el resto, pero ahora
Tenía algo más tangible que un derecho moral. Tenía un derecho registrado, un número de asiento en un libro oficial. Había convertido mi desesperación en un instrumento legal y había clavado, con la precisión de un cirujano, una estaca en el corazón de su sueño perfecto. Ahora, su casa también era, irrevocablemente, mi prisión y mi fortaleza. El regreso a casa después de la notaría fue el viaje más silencioso de mi vida. No fuimos juntos. Ellos se fueron en su coche, un compacto gris que pareció tragarse la acera. Yo tomé el autobús, con la carpeta de plástico negro que contenía mi nueva arma apoyada sobre las rodillas. La lluvia había cesado, dejando un cielo bajo y plomizo que se reflejaba en los charcos de la calle. Al cruzar el umbral, la casa exhaló un suspiro de derrota. O quizás era solo yo proyectando. Todo estaba igual. El sofá de diseño, la alfombra beige, la escalera de madera clara. Pero el aire era distinto, más pesado, como si las paredes hubieran absorbido la humillación de Elena y la resignación de Pablo, y ahora sudaran esa tensión en lugar de oxígeno. Subí a mi habitación, coloqué la carpeta sobre la cómoda, al lado del geranio. No la abrí, no necesitaba leerla. Cada cláusula, cada palabra del contrato estaba grabada a fuego en mi mente. 20.000 euros, intereses del 2%, plazo 10 años, y la joya de la corona, el derecho de prenda, la carga inscrita. Mi nombre, ahora, no solo estaba en un contrato de donación que me despojaba, sino en otro que me anclaba a estas 4 paredes con la fuerza de un grillete de acero. Los días siguientes fueron la confirmación de un nuevo statu quo. Un statu quo ganado a pulso, con la inteligencia fría de los papeles, pero que no sabía a triunfo, sabía a ceniza. Elena implementó su estrategia final, la desmaterialización. Actuaba como si yo fuera un fantasma, un mueble incómodo que había aprendido a sortear con los ojos cerrados. Si yo estaba en la cocina, ella entraba, cogía lo que necesitaba y salía sin un sonido, sin una mirada. Sus pasos no hacían ruido. Era como un felino que se deslizara por su territorio, ignorando deliberadamente a la criatura intrusa que había conseguido un derecho a permanecer. Su desprecio era tan absoluto, tan perfectamente ejecutado, que a veces me hacía dudar de mi propia existencia. Pablo, por su parte, se refugió en el trabajo. Llegaba más tarde cada día, con ojeras marcadas y la espalda un poco más encorvada. Cuando coincidíamos, su mirada era un vistazo furtivo, un rápido escaneo lleno de una culpa que ya ni siquiera intentaba disimular. Habíamos agotado las palabras, solo quedaban los gestos, el ruido de su plato al meterlo en el lavavajillas, el sonido del agua de la ducha, la puerta de la calle cerrándose por las mañanas. Era el lenguaje del agotamiento. Una tarde, buscando una manta en el armario del pasillo de arriba, me encontré con una caja de cartón que no recordaba. Era vieja, con las esquinas desgastadas. La abrí. Dentro había álbumes de fotos. Uno, forrado en una tela azul descolorida, contenía imágenes de Pablo de pequeño. Ahí estaba, con sus pantalones cortos, sonriendo con un diente caído en el jardín de mi antigua casa. En otra, estaba sentado en el regazo de Antonio, los dos con cañas de pescar, mirando a la cámara con idéntica expresión de felicidad despreocupada. Una punzada de dolor tan agudo y físico me atravesó el pecho que tuve que apoyarme en la pared. Aquel niño de sonrisa fácil se había convertido en este hombre atormentado y evasivo. Y yo había sido cómplice, en cierto modo. Lo había criado para ser bueno, pero no lo suficientemente fuerte. No lo suficientemente fuerte para plantar cara a una mujer como Elena, para honrar un pacto no escrito con su madre. Cerré la caja y la volví a guardar en el armario. No eran solo fotos, eran los escombros de un naufragio.
Fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma, no como un rapto de inspiración, sino como una lenta sedimentación. La carta de don Roberto me había dado un respiro. El préstamo me había dado un derecho legal, pero era una guerra de desgaste. Y yo era mayor. Ellos tenían el tiempo de su lado. Algún día la presión sería demasiado grande. Algún día Pablo, en un arranque de desesperación por salvar su matrimonio, o Elena, con una astucia mayor, encontrarían la manera de romper mi grillete. No podía esperar a que eso pasara. Necesitaba algo irrevocable, algo que sobreviviera a mi propia muerte, algo que convirtiera mi presencia en esta casa en una sombra eterna. Y la respuesta, de nuevo, estaba en los papeles, pero no en los que ya existían, sino en los que estaban por venir. Pablo y Elena no tenían hijos. Era un tema delicado, un punto de fricción más en su relación que yo a veces captaba en fragmentos de conversación apagados. No es el momento, decía ella. El coste de vida es demasiado alto, argumentaba él. Pero yo sabía, por la manera en que Pablo a veces miraba a los niños en el parque, que era una herida para él. Una noche, sin poder dormir, encendí la pequeña lámpara de mi mesilla y abrí la carpeta del préstamo. Leí la cláusula de la garantía una y otra vez. El inmueble quedará grabado en garantía de la deuda hasta su total extinción. Y luego, mi mente, hurgando en recuerdos lejanos de cuando Antonio y yo hicimos nuestro testamento, encontró la pieza que faltaba. El testamento. Si yo moría, mi herencia iría a Pablo, mi único hijo. Eso incluía los 20.000 euros del préstamo. La deuda que ellos tenían conmigo pasaría a ser una deuda de Pablo consigo mismo. Se extinguiría. La carga sobre la casa desaparecería. Yo me iría, y conmigo, mi último derecho sobre su preciado hogar. Quedaría limpio, libre de mí para siempre. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si mi testamento decía otra cosa? Una fría mañana de martes volví a la oficina de don Roberto. Esta vez no había nerviosismo, solo una determinación glacial. Don Roberto, quiero hacer testamento. Él asintió, como si lo hubiera estado esperando. Es prudente, para dejar las cosas claras. No quiero dejar las cosas claras, rectifiqué, mirándolo fijamente. Quiero complicarlas. Le expliqué mi idea. No iba a dejar el crédito de 20.000 euros a Pablo, iba a dejárselo a alguien más, a alguien que no tuviera ningún vínculo emocional con él, a alguien que, llegado el momento, exigiera el pago de la deuda con la frialdad de un extraño. Si Pablo no podía pagarla, el nuevo acreedor podría forzar la venta de la casa para cobrarse. La cara de don Roberto era un estudio de profesionalismo conteniendo la incredulidad. Clara, es inusual. ¿A quién se lo va a dejar? Ya lo había pensado. No podía ser Carmen, era demasiado amiga mía. No podía ser ningún familiar lejano. Podrían ablandarse. Tenía que ser una institución, algo impersonal, implacable. Al asilo de ancianos San Lorenzo, dije. El mismo asilo del que mi madre había salido espantada décadas atrás, diciendo que era más frío que una cámara frigorífica. Era perfecto. Quiero dejarles el crédito de ese préstamo, para que lo usen en lo que necesiten. Don Roberto se ajustó las gafas. Se lo dejaría a una institución benéfica, con la condición de que exijan el cobro de la deuda. Exactamente. Es una bomba de relojería, Clara, para después de su muerte. Es mi última palabra, dije, y mi voz no tembló. Mi última voluntad. Firmé el testamento una semana después. Fue un trámite rápido, sobrio. Al salir no sentí alivio ni venganza. Sentí el peso de un deber cumplido, un deber terrible y triste. Había cerrado el círculo. Había convertido mi amor original, el que me llevó a vender el terreno de Antonio,
en una losa legal que caería sobre mi hijo el día que yo me fuera. No porque lo odiara, sino porque en el extraño y retorcido código del amor y la traición era la única manera de asegurarme de que, de alguna manera, siempre formaría parte de esta casa, aunque fuera como un fantasma financiero, como un acreedor desde la tumba. Era justicia, una justicia agria, desprovista de consuelo, pero era la mía. El otoño se instaló en el jardín, tiñendo de amarillo pálido las hojas del arce que Pablo y yo habíamos plantado el primer año. Ahora era un árbol robusto, indiferente a las batallas que se libraban bajo su sombra. La casa se había convertido en un buque fantasma, donde 3 almas navegaban en direcciones opuestas, evitando el contacto como si fuera un choque de asteroides. Con el testamento firmado y guardado en la caja de seguridad de don Roberto, una paz extraña, casi fúnebre, se apoderó de mí. La lucha había terminado, o más bien, se había transformado en una espera. Ya no era la abuelita a la que querían echar, era la centinela silenciosa de mi propio legado envenenado. Observaba a Elena con una curiosidad nueva, casi antropológica. Su perfección se había vuelto quebradiza. A veces la sorprendía mirando fijamente la pantalla de su ordenador, sin ver nada, los hombros un poco caídos, el peso de tener un acreedor bajo su propio techo, una madre legalmente armada, estaba agrietando su armadura. Pablo intentó, en un par de ocasiones, un acercamiento torpe. Me compró un libro de jardinería, sabiendo que era mi pasión. Lo dejó sobre la mesilla del salón, sin una nota. Yo lo cogí, pasé las páginas y lo dejé en la estantería, junto a otros volúmenes polvorientos. No era un regalo, era un tributo que ya no quería. La verdadera fractura, la que haría saltar por los aires el último vestigio de normalidad, ocurrió una noche de noviembre, una cena de empresa de Pablo. Él insistió en que fuéramos los 3. Es importante, Elena. Todo el mundo va con sus parejas o con sus familias. Su mirada se deslizó hacia mí, suplicante. Elena se puso rígida. Estábamos en el salón, ella de pie, junto a la chimenea apagada, Pablo y yo sentados en sofás separados. No es apropiado, Pablo, dijo, con su tono más cortante. ¿Por qué no? Es mi madre. Precisamente por eso. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, despectiva. Mira cómo va. No es la imagen que queremos proyectar. Llevaba un jersey viejo de lana y unos pantalones holgados. Era cierto, no era la imagen de la suegra elegante y decorativa que ella habría deseado. Pablo se ruborizó. Elena, por favor. ¿Por favor qué? Ella se encaró con él, y su voz perdió la frialdad para ganar en intensidad. ¿Quieres que vayamos los 3, sonriendo, como la familia perfecta, después de lo que ha hecho, después de la carta, del préstamo, de esa carga que nos ha impuesto? Escupió la palabra carga como si fuera veneno. Fue la única manera. Pablo se levantó, alzando la voz por primera vez en meses. La única manera de salvar la casa. Y no nos ha impuesto nada. Hemos firmado, los 2. Firmamos con una pistola en la sien, gritó ella. La pistola de tu madre. Y ahora quieres que salgamos en público con ella, como si no hubiera pasado nada. Como si no fuera la mujer que nos amenaza en nuestra propia casa. El silencio que siguió fue brutal. La máscara se había caído. Ya no era la nuera contra la suegra, era la dueña de la casa contra la intrusa armada. Y Pablo, en el medio. Yo no os amenazo, dije, sin levantarme. Mi voz sonó calmada, serena, en el estruendo de sus gritos. Os recordé vuestras obligaciones y os ofrecí una solución cuando no teníais ninguna. No es lo mismo. Elena se volvió hacia mí y por primera vez vi el odio en sus ojos, puro, sin filtrar. No era desdén, no era irritación, era odio.
Tú lo único que has hecho es intoxicarlo todo, dijo, con un hilo de voz tembloroso por la rabia. Te tendimos una mano, te dimos un techo, y tú lo has convertido en un campo de batalla, con tus papeles, tus abogados, tus chantajes emocionales. Un techo que yo ayudé a pagar, repliqué, manteniendo la calma que más la enfurecía. Un techo del que intentasteis echarme. Los chantajes emocionales, Elena, empezaron cuando tu marido me presentó unos papeles que no entendía para firmar. Pablo emitió un sonido, un quejido ahogado. Basta, las dos, basta ya. Se llevó las manos a la cabeza y salió corriendo del salón. Oímos cómo la puerta principal se abría y se cerraba de golpe. Un portazo que resonó en toda la casa. Elena y yo nos quedamos solas. El aire vibraba con la violencia de las palabras no dichas. Ella me miraba, con el pecho palpitando, sus finas manos apretadas en puños. Nunca lo perdonaré, susurró. Nunca. Has destruido la confianza en mi matrimonio. Yo no firmé un contrato de donación a escondidas, dije, levantándome por fin. Me sentía antigua, cansada hasta la médula, pero erguida. La confianza se destruyó mucho antes de que yo sacara mi primera carta. Caminé hacia la puerta del salón. Al pasar a su lado me detuve. Y no voy a esa cena. No quiero ser vuestra imagen. Solo quiero lo que es mío. Subí las escaleras, dejándola abajo, sola en medio del salón perfecto, inmaculado y vacío. Esa noche, Pablo no volvió a casa. Elena se encerró en su habitación, y yo, en la mía, me senté en la butaca y miré la luna a través de la ventana. No había ganado. Había logrado, quizás, un empate catastrófico. Había conseguido que mi hijo huyera de su hogar. Había convertido a mi nuera en una enemiga declarada y me había condenado a mí misma a vivir en un campo de ruinas. Pero en esas ruinas yo era la única que sabía que escondido bajo los escombros había un último artefacto preparado para detonar mucho después de que yo me hubiera ido. Y esa thought, terrible y solitaria, era mi único consuelo. El invierno llegó con garras de hielo. El árbol del jardín estaba desnudo, sus ramas negras arañando un cielo de plomo. La casa era un frigorífico, no por la temperatura de la calefacción, que era perfecta, sino por el clima humano. Pablo había vuelto a las 48 horas, mustio y derrotado. No hubo explicaciones, ni disculpas. Simplemente se reintegró al silencio, como un mueble averiado que ya no cumple su función, pero al que uno se acostumbra. Elena y yo habíamos alcanzado un punto de no retorno. Nuestro mutuo desprecio se había refinado, convertido en una sustancia inodora e incolora que impregnaba cada habitación. Nos comunicábamos a través de Pablo cuando era estrictamente necesario. Dile a tu madre que el fontanero viene el jueves. Pregúntale a Elena si quiere que compre más café. Él era el mensajero de una guerra fría, un correo humano con los ojos permanentemente vidriosos de impotencia. Fue en una de esas raras tardes en las que yo bajaba a la cocina a las 5, hora a la que nunca había nadie, cuando lo encontré, no a Pablo, sino a ello, sobre la isla de la cocina, de acero inoxidable. Había un dossier abierto. Elena debía de haber estado trabajando allí antes de que la llamaran por teléfono. No pude evitarlo. Mis ojos, traicioneros, se posaron en las palabras del documento superior. Era un informe de una agencia inmobiliaria, un informe de valoración de nuestra casa, y al lado una nota escrita a mano con la letra angulosa y segura de Elena. Opción B, venta forzosa. ¿Liquidar carga? El suelo se inclinó. Me agarré al borde de la encimera. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo una idea, un deseo. Era un plan. Estaban sopesando vender la casa, liquidar la carga. Eso era yo. Yo era la carga.
Si vendían, con el beneficio podrían pagarme los 20.000 euros del préstamo, más la parte de la hipoteca, y quedarse con el resto. Se mudarían a otro lugar, limpios de mí para siempre. Mi grillete legal, mi ancla de papel, podía ser rota con una simple transacción. La rabia que me subió por la garganta fue tan amarga que creí que vomitaría. Después de todo, después de la carta, del préstamo, del testamento, todavía buscaban la manera de borrarme. No querían coexistir, querían la erradicación. Cerré los ojos, respirando hondo, el olor a café de la máquina, a limón del limpiador multiusos, olores de un hogar que nunca sería el mío. Cuando los abrí, la mirada se me posó en el calendario de la pared. Era diciembre, Navidad, y entonces, como un relámpago en la oscuridad, lo vi. La jugada final. No una defensa, no otro contrato. Un golpe maestro, silencioso, impecable, y que no requería de abogados, sino de paciencia y de la más profunda, íntima comprensión de su punto débil. No toqué el dossier, lo dejé exactamente como estaba. Subí a mi habitación, el corazón latiéndome con un ritmo nuevo, no de pánico, sino de una fría y letal claridad. La Navidad se acercaba. Elena, a pesar de todo, era esclava de las apariencias. Una cena de Nochebuena era inevitable. Incluso en medio de un campo de batalla, había que mostrar una fachada de normalidad. Empezó a hacer los preparativos con un ahínco que delataba su desesperación por controlar algo, lo que fuera. Compró un árbol enorme, lo decoró con esferas plateadas y blancas, encargó un pavo, limpió la casa con una furia obsesiva. Yo la observaba, esperaba. Llegó el 24 de diciembre. La casa olía a pino, a canela y a una tensión insoportable. Pablo había comprado un suéter navideño hortera, un intento patético de levantar el ánimo. Elena llevaba un vestido negro, sencillo y caro. Yo me puse una falda gris y un jersey beige, el uniforme de la abuela invisible. La cena fue un suplicio, cubiertos chocando contra la vajilla, el crujido del pavo, los brindis con cava que sabía a vinagre. Hablamos del tiempo, de lo caro que estaban los viajes, de todo y de nada. Fue durante el postre cuando hice mi movimiento. No era un movimiento grande, era una semilla. Elena sirvió una tarta de chocolate comprada en una pastelería de lujo. Cortó una porción y por pura formalidad me la ofreció. No, gracias, hija, dije, con una sonrisa suave. La llamé hija. Por primera vez en años, vi cómo Pablo, al otro lado de la mesa, se ponía en alerta. Con todo el ajetreo de la cena, se me ha olvidado tomarme la pastilla. El médico me ha recetado un nuevo anticoagulante, la warfarina. Es muy delicada, no se puede mezclar con ciertos alimentos. Mejor no arriesgarme. El nombre del medicamento, técnico y siniestro, quedó flotando sobre la mesa. Elena frunció levemente el ceño, pero no dijo nada. Era una información irrelevante, o eso creía ella. Pablo, sin embargo, me miró con genuina preocupación. ¿Un anticoagulante? ¿Estás bien, mamá? Son cosas de la edad, hijo, repliqué, con un ademán tranquilizador. Prevención, pero hay que ser cuidadosa. Un descuido con la medicación, una dosis equivocada y... Bueno, me encogí de hombros, como si restara importancia. Podrían pasar cosas, pero no os preocupéis, lo tengo bajo control. Dejé la frase ahí, suspendida en el aire navideño, entre el brillo del árbol y el reflejo de las copas. Podrían pasar cosas. No especifiqué qué cosas. Un sangrado, una trombosis, la muerte. No volví a mencionarlo. Hablaron de los planes para Año Nuevo. Elena quería ir a la nieve. Pablo ponía pegas por el precio. Yo me limité a escuchar, a saborear mi café descafeinado, a observar cómo la semilla que acababa de plantar empezaba a germinar en la mente de mi hijo. Pablo ya no miraba el árbol, miraba mis manos,
mis muñecas, como si buscara algún signo de fragilidad, de vulnerabilidad. Le había dado el ingrediente final a su tormento, el miedo a que yo muriera. No el miedo a la pérdida, sino el miedo a las consecuencias, el miedo a lo que podría pasar después, a los papeles que podrían salir a la luz, a las deudas que no se extinguirían, sino que pasarían a manos de un extraño implacable. Al levantarme para llevar mi taza a la cocina, pasé junto a la silla de Pablo. Puse una mano en su hombro, un gesto leve, casi imperceptible. «No te preocupes por mí», susurré, solo para él. «Tengo todo atado, todo». Su hombro se tensó bajo mi palma. No dijo nada, pero supe, con una certeza absoluta, que esa noche Pablo no dormiría. Quedaría vueltas en la cama, al lado de una mujer que quería vender la casa para librarse de su madre, preguntándose qué demonios había querido decir yo con que lo tenía todo atado. Y yo, en mi habitación, mirando las luces de la calle, reflejadas en el cristal helado de la ventana. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa de quien acaba de colocar la última pieza del rompecabezas, completando una imagen tan terrible como perfecta. La partida no había terminado, simplemente había entrado en una fase nueva, y por primera vez no me sentía la anciana acorralada, me sentía la dueña del tablero. La primavera llegó con un susurro de hojas nuevas en el arce del jardín. La oferta de compra fue rechazada. Elena llamó a la inmobiliaria con una voz que no admitía réplica. Colgó el teléfono y no volvió a mencionarlo. La losa de mi testamento, la amenaza de una deuda eterna y fantasmal, había surtido su efecto. No había escapatoria. O compartíamos este infierno, o lo perdían todo intentando huir de él. La casa se estabilizó en un nuevo estado de equilibrio, uno tan frágil y antinatural como el hielo sobre un lago en deshielo. Ya no había tensión, solo una resignación profunda, un agotamiento de todos los bandos. La guerra había terminado, no con un tratado de paz, sino con un armisticio forzado por la mutua destrucción asegurada. Elena ya no me ignoraba. Ahora simplemente me veía. Era un reconocimiento vacío, como el que se le concede a un mueble pesado y feo que no se puede mover. Así que uno aprende a convivir con su sombra. Sus proyectos de ampliación, de reforma, se esfumaron. La casa era lo que era, una cárcel de 3 celdas. Pablo se hundió en una melancolía silenciosa. Trabajaba, volvía a casa, comía y se refugiaba en el garaje o frente al televisor. El hombre alegre que soñaba con una casa familiar había sido reemplazado por un espectro que cumplía horarios. A veces lo sorprendía mirándome con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto, si no estuviera tan teñido de miedo. Yo ya no era su madre, era la arquitecta de su jaula. Yo me aferré a mis rutinas, las mañanas en el jardín, arrancando malas hierbas, podando los rosales que Antonio tanto quería, las tardes en mi butaca, leyendo o simplemente mirando por la ventana. El geranio seguía en la mesilla, floreciendo ciclo tras ciclo, ajeno al drama. Bajaba a la cocina a mis horas, preparaba mi comida, lavaba mi plato. Era una vida mínima, reducida a lo esencial, como la de un monje en un monasterio vacío. No hubo reconciliación, no hubo golpes de efecto finales. La justicia, si es que podía llamarse así, no fue un rayo que cayó del cielo. Fue una erosión lenta, una consecuencia. Un sábado por la tarde oí a Elena hablar por teléfono en el salón. No era su tono profesional y cortante. Era una voz baja, quebrada. No, no podemos ir. No, este fin de semana tampoco. Pablo está con mucho trabajo. Una pausa. Lo sé, mamá, lo sé, pero es complicado. La escuché colgar.
un silencio y luego el sonido ahogado de un solo sollozo, rápidamente contenido. Era el sonido de alguien que se daba cuenta de que el precio de su victoria pírrica había sido su propia vida, su red de contactos, sus cenas, sus viajes. Todo se había desvanecido. Estaba atrapada aquí, con un marido roto y una suegra que era dueña de su silencio y de su futuro. Pablo pagó el precio de su cobardía. La luz se había apagado en sus ojos. Cumplía, respiraba, existía. Pero la chispa, esa que lo llevaba a cargar ladrillos con una sonrisa, se había extinguido para siempre. Y yo pagué el precio más caro. Había recuperado mi territorio, había asegurado mi techo, había ganado, pero en el proceso había perdido a mi hijo. No físicamente, sino de una manera mucho más profunda. Lo había convertido en un extraño, en un deudor, en un adversario. El amor que lo había llevado a pedirme ayuda se había transmutado en el miedo que ahora lo mantenía a distancia. Una tarde de domingo, meses después de aquella Nochebuena, estaba en el jardín. El olor a tierra húmeda y a hierba recién cortada llenaba el aire. Pablo salió y se quedó de pie a mi lado, mirando el arce. Llevaba la misma postura cansada de su padre. El árbol ha crecido, dijo, por decir algo. Sí, un silencio. Los pájaros trinaban en las ramas. A veces, murmuró él, sin mirarme, echo de menos el olor a pintura fresca, a cuando esto era solo un proyecto. No respondí. ¿Qué podía decir? Yo también lo echaba de menos. Echaba de menos la esperanza. Él suspiró, un sonido que pareció venir de muy dentro, y volvió a entrar en la casa. Me quedé allí, bajo el sol tibio de la tarde, con las manos manchadas de tierra. Había vencido. Había usado su propia arma, los papeles, contra ellos. Les había mostrado el abismo y los había obligado a retroceder. Había conseguido justicia, una justicia seca, gris, que no sabía a gloria sino a polvo. Miré la casa, mi fortaleza, mi tumba, y supe, con una certeza que no admitía dudas, que nunca me echarían, que mi nombre, aunque no estuviera en la escritura, estaría para siempre grabado en los cimientos de aquel lugar, en la memoria de aquella familia rota, no como la madre ni la abuela, sino como la mujer que se alzó, con sus 65 años y su dolor a cuestas, y les enseñó que algunos fantasmas no se desvanecen, se registran. Y en el profundo, agridulce y desolador silencio de mi victoria, eso tuvo que ser suficiente.